¿Qué tal? Buenas noches, que nos acompaña en un programa más, estos diálogos sobre justicia y seguridad. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, bien. Oye, pues en San Francisco hubo una reunión hace algunos meses de altísimo nivel y se resolvieron muchos temas. La humanidad está mucho menos tensa porque hablaron el presidente de Estados Unidos y el de China. Nosotros no vamos a hablar ni de APEC ni del sistema internacional. Xi Jinping y Biden, entre los temas que abordaron fue el fentanilo. Estuvo el presidente de México en San Francisco, habló con ambos, con Xi y con Joe Biden, y en ambos salió el asunto del fentanilo, que es una especie de triángulo ahí complicadísimo el asunto del fentanilo. ¿Cómo se liga a estas grandes discusiones y el perfil que adquiere, ya que los principales líderes del mundo lo tratan de manera directa y México directamente involucrado con ambos? Sergio. Mira, es una historia que recuerda a la Cenicienta, en el siguiente sentido. El tráfico de drogas tiene principios muy modestos, artesanales. Si recuerdas el famosísimo corrido Contrabando y Traición de los Tigres del Norte de 1972, contrabandeaban marihuana metida en las llantas de un coche. Eso era todo, le entregaban las llantas en Los Ángeles, les daban el dinero, luego ella lo mata a él porque es una mujer empoderada, de hecho es un narcocorrido feminista, en mi opinión. Si no te rías. No, yo tomo O si nota. comparas ese mismo año con la película El Padrino, que es profundamente machista, Contrabando y Traición es feminista, porque ella lo mata porque la va a abandonar por otra mujer. Le dice, ahí te vas, yo voy a rehacer mi vida y tú te vas con ese dinero a rehacer tu vida, algo así. Ahora en el siglo XXI, y me impresionó lo bien que pronuncias el nombre del presidente chino, a mí me cuesta un trabajo enorme, pero el tema del tráfico de narcóticos es de interés mundial, es uno de los grandes protagonistas del siglo XXI, y dentro de él las drogas sintéticas y el fentanilo, que tiene su epicentro en China, pero que México tiene, digamos, el papel bisagra de recibir, procesar y distribuir. Y según dice la DEA, dijo la DEA en junio del 23, 44,000 personas tiene en sus redes mundiales, no en México, sino fuera. Una multinacional del crimen. Multinacional distribuyendo fentanilo, heroína, coca, etcétera, etcétera. Sí. Así que pues es un problema mundial y qué bueno que lo plantearon y qué bueno que fue el presidente mexicano. Cambia, tú hablabas del tema de la marihuana, cambia mucho la forma de enfrentarlo y la lógica de las potencias, particularmente de Estados Unidos, el que hayamos pasado del mercado ilícito de marihuana, que hoy de alguna manera ha superado la potencia, Canadá también, hay prácticamente autoabasto en aquellos países. Después tuvimos el mercado de la cocaína, que explica buena parte del auge y también la destrucción de Colombia, o sea, el auge de las organizaciones criminales colombianas y la situación gravísima de violencia que hay en ese país, que tiene otra violencia política, pero ese no es el tema. Al modelo del fentanilo, es decir, la sustancia hace que el problema tenga coloraciones diferentes, o es la misma historia con ropajes diferentes. No, creo que es un fenómeno nuevo por lo letal del producto. Un carrujo de mota no te mata. La mota no mata, el fentanilo sí, y los opioides también, por tanto es letal. Y en Estados Unidos contabilizan alrededor de 100,000 muertos por sobredosis al año, sobredosis de fentanilo o de opioides. Por tanto es un problema global y es extraordinariamente redituable. La marihuana era un negocio artesanal, insisto, porque se movía dinero, pero no eran grandes cantidades porque pues tú no puedes trasladar. En cambio, un kilo de fentanilo, si mal no recuerdo. Son pastillas, ¿no? Son pastillas. Te puede redituar hasta $1,000,000 de ganancia. Es extraordinaria. La utilidad es gigantesca y pues frente a eso no hay de otra. O se unen los gobiernos mundiales como lo hicieron con la pandemia, mal que bien, todos colaboraron a su manera para frenar la pandemia en todo el mundo y
pero con el fentanilo está habiendo problemas porque China y Estados Unidos, China da la impresión que era una forma de castigar porque tú puedes comprar, hay en el internet, en el deep web probablemente, tú puedes comprar Precursores, ¿o qué llega de precursores China? que te llegan a México y aquí ya los mezclan los que saben, yo no tengo idea la parte química. Es una vieja historia la de China y las drogas, pero es un país que tiene menos problemas, o por lo menos reconoce menos de adicción, ¿no? Y ha tenido históricamente una lógica prohibicionista diferente, pero en Occidente, marihuana, cocaína y ahora fentanilo, el modelo prohibicionista sigue siendo el dominante, lo cual tampoco sorprende demasiado. Digo, es lamentable, lleva un siglo así. Sin embargo, el problema de salud pública y el drama social que implica el fentanilo es muy superior, como lo decías tú hace un momento, por las muertes, la adicción que genera a la cocaína, a la marihuana o drogas precedentes. Mira, voy a decir lo que puede sonar una barbaridad, porque una economía de mercado con una democracia liberal tiene muchas ventajas para el individuo, pero una de las consecuencias negativas es la incapacidad para frenar el consumo de así sin control de narcóticos. Y por el otro lado, los estados más autoritarios o totalitarios, China, Corea del Norte, Cuba, no tienen realmente grandes problemas de adicción. Sí hay algunos, pero lo tienen muy controlado. Ahora, las libertades individuales están muy restringidas. ¿En dónde está la solución? Siempre he pensado que es necesaria una acción coordinada que tome en cuenta la globalidad del problema. Ya. Pues sí, Oye, dice fácil, pero no es y nada. finalmente te pongo sobre la mesa un tema, la lógica que México, el gobierno de México ha usado para enfrentar este problema. En algún momento hay un negacionismo, ¿no? Aquí con el fentanilo no es un tema que nos compete a nosotros, viene de otras partes. Finalmente el presidente se va rindiendo ante la evidencia, Estados Unidos presiona de manera directa con una estrategia global, viene a México esta señora Sherwood Randall y periódicamente llama capítulo al presidente y le indica cómo van las cosas. Lo vimos extraordinariamente cooperativo con Biden. Biden le agradece la contención migratoria y lo que se está haciendo en materia de drogas. México ha renunciado a tener su propia lectura del problema y simplemente lo que hace el gobierno es adaptarse al flujo norteamericano y tratar de llevar la fiesta en paz. ¿O cómo ves ese tema, Sergio? Conduce, lo que dices, tienes toda la razón, pero conduce a algo más complejo y problemático y preocupante, que es la ausencia de una visión integral sobre el fenómeno del crimen organizado, porque hablar de fentanilo es hablar de crimen organizado. No son pequeños empresarios, son grandes inversiones. Y son dos cárteles mexicanos los que lo controlan fundamentalmente, la distribución en Estados Unidos. Es lo que dice Estados Unidos y parece que tiene razón. Están presentes sus redes de distribución en todo Estados Unidos. Y el gobierno de México, no el de actual, ha sido una constante. Ha sido incapaz porque no puede o porque no quiere adoptar una estrategia integral para atacar las diferentes dimensiones que tiene el problema. Tú vas a las clínicas de desintoxicación privadas de zonas rurales o de zonas menos urbanizadas y te dicen el cristal está arrasando con las comunidades de jóvenes que no sabemos cómo manejar, que no tienen suficientes recursos, en fin. Nos falta la encuesta nacional de adicciones. ¿Hace cuánto que no la hacen? La frenaron. Sí, hace bastante tiempo. En este sexenio, que yo recuerde, no ha salido una nueva encuesta nacional de adicciones. No sabemos en qué nivel está. El INEGI no se ha querido meter. Una pena, pues son muy profesionales. El hecho es que esa la hace Salud y es una encuesta muy complicada esa, ¿no? Es muy complicada porque pues supone desde tener autorización de los señores que controlan parte del territorio para
hacer las encuestas. Y que la gente te diga así. No, es un tema importante. Lo que no entiendo es cómo hacen política de salud si no tienes idea de cuántos adictos tienes. Digo, eso lo deberíamos saber. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos un agujero oscuro, igual que hay otros puntos en los cuales hace falta mayor información. Hoy, el día de hoy, vamos a platicar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un mexicano es uno de sus integrantes. De hecho, ya está aquí. En un momento más platicaremos con José Luis Caballero. Será un placer. En un momento más siga con nosotros esa conversación. José Luis Caballero Ochoa cuenta con licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. Es académico investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Desde 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2021 es miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Ha escrito más de un centenar de capítulos y artículos de revistas especializadas sobre derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Es autor de la obra Declaración Universal de los Derechos Humanos, reflexiones en torno a su 60 aniversario. Ha participado como ponente en múltiples foros académicos en México y en el extranjero. Y qué bueno que sigue con nosotros aquí en esta conversación, estos diálogos sobre justicia y seguridad. Hoy recibimos al comisionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero. Doctor, bienvenido, comisionado. Qué gusto, Leonardo, mucho gusto. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Muy contento. Te preguntarás por qué en un día tan sombrío en medio ambiente, a eso me refiero. Estoy contento porque en el caso de José Luis Caballero, propuesto por el Gobierno de México para el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está enviando a un conocedor del tema. Tú tienes décadas trabajando, 25 años trabajando el tema de derechos humanos, te recuerdo en múltiples foros. Es decir, da gusto saber que si se están enviando a alguien que conoce sobre el tema, porque la Comisión Interamericana está metida en berenjenales de todo tipo en toda América Latina. Y en ese sentido, empiezo con la pregunta más difícil. El gobierno de México te propone, pero tú vas a tener que participar en el escrutinio de los temas más rasposos y sensibles del gobierno de México, como Ayotzinapa. ¿Tienes claro cómo vas a abordar esa tensión inevitable? Bueno, en primer lugar, gracias, ¿no? por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, enormes defensores de derechos y de la democracia, ¿eh? Muchas gracias. Fíjate que, bueno, tenemos impedimento reglamentario para entrar a los temas de nuestro país. Sí, lo sé. Esa es una cosa, ¿verdad? Pero tangencialmente hay temas, pues, que están, digamos, cruzando el asunto de América Latina, sobre todo, también el Caribe, los otros países, que son importantísimos. Protesta social, fortalecimiento de policías, reconducción de Fuerzas Armadas a los cuarteles, institucionalidad democrática. Y en eso, pues yo creo que a partir del fenómeno común que está tocando a varios países, no solo al mío, pues hay que atender los temas. Y los temas son de los derechos humanos, y los temas son de la región, y los temas son de este organismo que lleva 64 años empujando la calidad de la vida democrática y de los derechos humanos en toda la región. Entonces, por ahí va a ir. ¿Por qué no empezamos por ahí? Porque mucha gente ha oído hablar de la comisión, pero no tiene del todo claro cuál es su función y cuáles son sus alcances. Naturalmente hay que esperar de la misma. Y también si nos puedes introducir a cómo se va universalizando en un sistema interamericano muy cuestionado en lo político, porque la comisión sigue teniendo prestigio y si el tema de los derechos humanos ya es aceptado en términos generales. Todavía en los 90 decían, no, eso es una invención norteamericana para meterse en los temas internos de los países, o había muchos que les costó firmar el instrumento. ¿Por qué no nos ubicas? ¿Qué hace la comisión? Son varias preguntas interesantes. La comisión pues hace un trabajo que tiene dos pistas fuertes, a veces encontradas. Una es política
que es supervisar a todos los países miembros de la OEA, todos, y además incluso a los que no son, como Cuba y ahora Nicaragua. Signatarios o no de la convención. De la Carta de la Organización de Estados Americanos. Y luego esa supervisión va siendo más concentrada en la medida que algunos estados van ratificando tratados internacionales. Pero la supervisión implica monitorear la situación de los derechos, hablar con las organizaciones, hablar con la academia, darse cuenta en terreno e ir acompañando a los estados, jalando y acompañando. Hay un diálogo político enorme. Y luego tiene la función esta más, le dicen adversarial, ¿verdad? Que es conocer de los casos por violaciones a derechos humanos, que es quizá por lo que es más conocida. Cuando una persona, un grupo de personas no encuentran justicia en su país, van a la Comisión Interamericana Remigio Martínez versus Perú. Sí, y presentan una petición que se convierte en un caso que puede llegar a la Corte Interamericana o resolverse en la comisión. Y entonces ese estira afloja entre un organismo político que acompaña, que exige a los estados y que también es un organismo, digamos, le dicen cuasi jurisdiccional, ¿verdad? Emite recomendaciones, informes de fondo, pero lleva adelante todo un proceso para llevar a quien exige justicia a la misma justicia. Y me parece que en ese sentido, por estas dos canchas enormes, y por el conjunto de países que supervisa en mayor o menor grado, pero es desde Canadá hasta Argentina, incluido todo el sector del Caribe, que es amplio, complejo, diverso, a veces tan ajeno a nuestra región latinoamericana, pues yo creo que es el organismo que está en la mirada de la integración, ¿no? Cuando hablamos de la integración regional, bueno, pues la Comisión ha hecho una función fantástica de integración, ¿no? Para seguir en esa misma línea de que ilustres lo que hace, te recuerdo el caso Radilla, Sí. que es muy conocido para que nos expliques cuál fue la evolución, porque a este señor Radilla lo desaparece en el 74, si mal no recuerdo, en Guerrero, y su hija se convierte en... Tita Radilla. Sí. Bárbara. Tita Radilla se convierte en una presencia no ceja durante décadas hasta lograr que llegue a la Corte Interamericana y el Estado mexicano le pide una disculpa. ¿Por qué no tomas así a grosso modo la evolución que sigue un caso? Porque la mayoría se queda en el camino, pero ese no. Sí, de casos pasados es más fácil. En concreto, nosotros en México no había manera de atender las desapariciones forzadas. Era una cosa de privación ilegal de la libertad. México no había atendido el gran tema, que todavía falta, pero el gran tema de la guerra sucia, todo esto que va del 65 al 90, que lo han, digamos, englobado en esas etapas. Y México además tenía una deuda pendiente en la jurisdicción militar fuerte, cuando se involucra a civiles en temas, digamos, en delitos que provocan los militares, se iba al caso a los tribunales militares. Quizá esos 3 puntos fueron los más importantes. El caso no encontró justicia en México, desde luego, se fue a la Comisión Interamericana. ¿Llegó a la Suprema Corte? Llegó a la Suprema Corte. Luego se va a la Comisión Interamericana. ¿Cuántos años está en la comisión? En la Comisión Interamericana, un buen número de años. Yo pienso que son como de 15 años más o menos. 15 años, sí. 15 años. Y luego el tema, ya obviamente México ratificó la competencia contenciosa de la Corte, que es decir, permitir que la Corte juzgue casos contra el país, que eso llegó en México en 1998, tiempos de Rosario Green. Y luego ya va a la Corte Interamericana, la Comisión va y lleva el caso ante la Corte Interamericana, porque en una primera parte la Comisión recibe peticiones y sienta al Estado con peticionarios y o víctimas, pero ya cuando el caso se resuelve en la Comisión, ella misma acompaña a la víctima, que es una gran cosa, eso ante la Corte. O sea, a la gente que no tiene recursos, a la gente que no tiene voz política, a la gente que no tiene cómo llevar un caso, la acompaña a la comisión y la comisión lo hace propio. Ese acompañamiento es muy importante. Y ahí en la Corte se resuelve en 2009. Vayamos un poquito más atrás. ¿Cómo admiten o no admiten un caso? Y te pregunto de entrada, ¿tengo que tener un interés jurídico? Es decir,
Curcio litiga contra México, o puedo decir, a mí me parece que el asesinato de periodistas de este país no está siendo atendido y te llevo el caso. ¿Cómo admiten a trámite las cosas? ¿Cómo se procesa esa primera instancia? Pues a primera instancia se procesa fundamentalmente, lo más importante es a partir del principio de subsidiariedad, ¿no? Que se conoce, es decir, los organismos internacionales subsidiariamente entran cuando el Estado no puede o no quiere, no tiene forma de atender un tema. O le da vueltas o hay connivencia. Y entonces lo primero que se tiene que acreditar es que de verdad no hubo manera en que los justiciables estos encontraran satisfacción a sus derechos. Eso es lo primero. Y entonces, o sea, llega un particular con usted, le digo, quiero que atiendan este caso. Y la primera mirada de admisibilidad es ver qué hiciste en México o en cualquier país, se pudo o no se pudo. Y entonces eso se examina. ¿Y eso lo resuelve el Pleno? ¿Quién determina no, eso? Sí, nosotros resolvemos la admisibilidad a partir de un estudio muy claro, Hay de un un mecanismo equipo de fantástico. filtrado. Sí, ajá. Y luego también, pues las peticiones que se llevan por terceros, porque hay gente que va directamente con sus representantes, ¿no? Petro Rego, que ahora es el presidente de Colombia, llevó un caso él con representantes de la Corte Interamericana, la Comisión y luego la Corte porque lo destituyeron siendo alcalde de Bogotá por un tema administrativo, ¿no? Y entonces fue una sentencia después muy importante en la Corte Interamericana. Bueno, él llevó su caso con abogados, pero hay peticionarios que son grandes organizaciones de derechos humanos que están acreditadas en la región. Lo primero es que te admitan. ¿Ese trámite es muy largo? Ese trámite es muy largo. Y es una de las cosas, fíjate ahora que preguntaba Sergio, el tiempo que pasó Radilla Pacheco en la comisión, es muy largo. La primera sorpresa, digo, voy a decir una cosa pues desde fuera, pero de las primeras sorpresas que llegué del comisionado fue que la comisión estaba mandando a la Corte Interamericana el caso Zongolica, una indígena que violan en el ejército en Veracruz. ¿Es del 2002 o 2008? Ah, del 8. Es tiempos de la presidencia de Calderón. No es Ernestina, no recuerdo el apellido, a la que violan. Zongolica, sí, una supuesta violación tumultuaria, ¿no? Exactamente. La viola la tropa. Entonces, yo dije, bueno, este caso en México estaba en el debate y en la jurisdicción tema en 2008. ¿Qué pasa si llega a la Corte Interamericana en 2023? Y cómo tenemos varios también en la mirada del sistema interamericano, ¿cómo reparas? Porque reparar 15 años después o más, pues es muy difícil, ¿no? Reparaciones directas son difíciles ya con tanto tiempo. Entonces, el tema ahora es resolver la comisión está haciendo un esfuerzo muy importante, no solamente por abatir el rezago procesal, ¿no? Como se llama técnicamente, es decir, que ya no haya tantos en fila, sino también priorizar en relación con países, para que todos los países tengan una mirada de escrutinio en casos y priorizar en relación con temas, porque luego a veces ciertos países agarran temas en un determinado tiempo y entonces a veces la temporalidad juega en contra de temas importantes que debe resolver la Corte Interamericana para decir algo aquí y ahora sobre un tema fundamental de derechos económicos, sociales, igualdad, quizá cambio climático en algún momento, ¿no? Y países que no estén fuera del foco del seguimiento de la Corte y la jurisprudencia y una sentencia vinculante. Entonces, la admisibilidad yo creo que es uno de los grandes retos de la Corte. Con la sentencia vinculante desde la Corte. De la Corte, sí, si es que el caso llega hasta allá, si no es un informe de fondo que se acompaña. Hay dos grandes retos en esta parte procesal para la Comisión Interamericana ahora, que es este tema de la admisibilidad, pero además remontar el rezago procesal y priorizar bien. Y la segunda parte es armar buenos informes de fondo con seguimiento, con buenos mecanismos de seguimiento. Es decir, que se le marque el paso al Estado, que se le acompañe, que se le observe, que se le exija, pero también que se le den insumos para que pueda cumplir. Es decir, que también tenga la comisión una labor exigente y de acompañamiento. Tenemos muy buenos mecanismos, por ejemplo, con Colombia ahora, muy buenos. Hay una protesta, todas estas protestas de 2021 tremendas que volvieron a revivir en la región el tema de la protesta social, del uso de armas no letales, porque eso, si no son letales, se puede usar lo que sea, lo que le gana y no es posible. Colombia está teniendo muy buena respuesta en seguimiento de recomendaciones fuertes.
Chile tenemos buenos mecanismos de seguimiento de recomendaciones también. Entonces ahí vamos, eso yo creo que también tiene que hacerse de manera muy clara, ¿no? Espero que no hacerte una pregunta incómoda, pero la presencia de la Comisión Interamericana ha sido muy fuerte en México por el caso Ayotzinapa. No recuerdo ningún otro caso en el que hayan estado una misión de manera alternada. Durante 8 años estuvieron las diferentes misiones del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sé que es injusto, vamos, es un tema que meritaría varias sesiones, pero desde la óptica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿tú qué podrías decir? ¿Cómo podrías evaluar ese experimento? ¿Qué lecciones buenas y malas deja? No quiero prejuzgar y no quiero dar una opinión, sino más bien preguntarte. ¿Puedo hablar en general? Sí. Ayotzinapa tuvo incluso en las sesiones de audiencia de hace 15 días, estuvieron los agentes del Estado, estuvieron los representantes. Y ahí va. Este mecanismo de grupo de expertos independientes empezó en 2016. Fue una aportación muy importante del comisionado Cavallaro. Y es exactamente verificar fenómenos con una temporalidad muy acotada y muy fuertes, de mucha explosión, digámoslo así, de violaciones a derechos humanos sociales, y meter expertos y expertas que puedan dar una mirada, evaluar y presentarle a la comisión un informe sobre eso y que después se pueda seguir. Yo sí puedo hablar del caso de Bolivia, que es un informe, o sea, con los acontecimientos de Bolivia de 2019, el problema que hubo ahí, algunos le llaman golpe de Estado, la elección, ¿no? La elección después de Evo Morales, y que fue una deriva muy complicada. Entre septiembre y diciembre de 2019, la Comisión Interamericana nombra un GIEI, que está Juan Méndez, por ejemplo, en el GIEI, ¿no? De Bolivia, que es este experto enorme que fue relator de Naciones Unidas contra la tortura. Y entonces ese GIEI dio un informe muy puntual, con recomendaciones claras. Entiendo que tuvo pues mucha información del Estado, como debe ser. Y la Comisión Interamericana, eso pues faltará después en el caso que me planteas, recogió las recomendaciones y emitió un informe de seguimiento de las recomendaciones y tiene un seguimiento puntual a las recomendaciones del GIEI. No. Entonces, en el caso de Bolivia, yo advierto una experiencia, podría decir, quizá es un calificativo así complejo, pero y a lo mejor positivo, pero redondo, digamos, un ejercicio redondo de la mirada del GIEI, que la recoge la comisión y que puede tener un diálogo con el Estado y que empuja a expertos independientes. Yo creo que eso es muy importante. Qué interesante, porque como ese. Parte del desgaste del sistema interamericano fue por un informe de observación, ¿no? También de un órgano de la OEA sobre esas elecciones. Pero déjame regresar 20 segundos en la conversación. Decías Colombia, decías Chile. Son gobiernos que tienen como lengua materna los derechos humanos, no se sienten cómodos hablando del tema. En términos, digamos, hemisféricos, ¿tú ves que los gobiernos se van habituando a que el asunto de los derechos humanos no es algo en contra de alguien, sino tutelar los derechos de las personas? ¿O sigue habiendo este estatismo así como tradicional, diciendo los derechos humanos son una forma de meterse por parte de las comisiones interamericanas en este caso, o de las organizaciones de la sociedad civil en temas que le competen al gobierno? ¿Cómo está tu sensibilidad? ¿Hablan los gobiernos el lenguaje de los derechos humanos con naturalidad o no? Sí, hay algunos estados que siguen con el tema del estatismo y la soberanía y tal, algunos pocos, sí, ¿no? Los encontramos de hace décadas y siguen en lo mismo. Pero la oleada nacional populista, ¿no les ha dado nuevas alas? La oleada nacional populista ha dado nuevas alas para no cumplir y tenerlos como algo estorboso. Sí hay discursos claros en contra de los derechos humanos, ¿no? Por el tema
más bien de la injerencia, no tanto, sino, bueno, sí, de encontrar actores y de ¿Quiénes son implicar estos actores. para venirme a No, y decir a mí qué es o lo que sea, tengo que hacer? de equiparar los derechos humanos a actores opositores. Eso sí, ¿no? Eso sí lo estamos encontrando. Pero no en todos los casos. Hay casos en que se van a las audiencias, dicen que sí, se nombran las autoridades, está la presencia, pero se dilata el cumplimiento y se vuelven incluso algunas relaciones un poco de chantaje. Es decir, no me supervises y te abro más la Porque puerta. aquí digo, para tomar lo que decía Sí, Sergio, dijeron, no, es sí. que estos señores vienen aquí a desgastar al ejército directamente. Entonces, bueno, venían a hacer otras cosas, entre otras a tratar de aclarar el punto, ¿no? Sí, claro. Pues, sí, bueno, te preguntaba eso, porque ha costado mucho a lo largo de los años que el sistema se asiente, ¿no? Se convierta en un patrimonio cultural del hemisferio. Sí ha costado mucho. Sí ha costado mucho y me parece que pero fíjate que esa tensión que empieza a resultar incómoda para los estados, pues finalmente es una cuestión que capitaliza también los derechos, porque los derechos humanos son incómodos. En la medida que emancipan políticamente personas y en la medida que marcan controles a los estados. Entonces, el sistema interamericano va corriendo en un buen carril en la medida que los estados se incomodan. La cosa es que los estados también tengan y quieran trabajar por carriles democráticos, porque eso pues, es un lenguaje que tenemos. Eso me refería con su lengua materna, ¿no? Sí, es un lenguaje común. Y entonces hay estados que sí lo siguen haciendo, pero con más resistencia de la debida. Y hay otros con los que ya estábamos, digamos, en una franca distancia, que han profundizado la distancia. Nicaragua se acaba de salir de la organización, OEA. no de los tratados, no ha denunciado los tratados interamericanos. Regreso ya no para preguntar, sino para tomar a Ayotzinapa desde otro ángulo. ¿Por qué? Entonces es dado una posibilidad es que la Comisión Interamericana tome los 6 informes del GIEI, los revise y haga un pronunciamiento de fondo sobre el tema. Es correcto, ¿verdad? Así es como lo planteaste. Lo cual lleva de regreso a México. Con esa mirada que tienes como jurista, como defensor de derechos humanos, ¿qué tanto impacto o qué ha pesado más, meter a los derechos humanos en la Constitución mexicana o presencia de organismos internacionales o ambos? Y habría que pensar en la Unión Europea, en Naciones Unidas, en fin, esa enorme red de organismos multilaterales que empujan los derechos humanos, pero ¿qué ha pesado más? ¿La Constitución, derechos humanos en la Constitución o la presencia de esta Comisión Interamericana o la OACNUSH o lo que tú quieras? Yo creo que es como lo podemos ver en oleadas en la región. El primer gran reto fue meter a los organismos internacionales y que los organismos internacionales fueran bien recibidos y eso pasó también en el caso mexicano y que los organismos internacionales hicieran terreno y empezaran a hacer sentencias, ¿no? Las sentencias eran una cosa tremenda, la Corte Interamericana, los informes de fondo, pues los informes. Ahora, claro, hay un impacto de esos organismos antes de la Constitución. La reforma electoral mexicana, no en todo, pero sí en buena medida, la del 94, la del 96, pues tiene como gran sustento los primeros informes de fondo de la Comisión Interamericana, del 90, ¿te acuerdas? Los casos Nuevo León, Chihuahua, Durango. Y luego todos esos mismos estados, por eso es difícil, es difícil que esta idea soberanista que se ha ido dejando, porque todos los estados metieron los derechos humanos de tratados internacionales en la Constitución, prácticamente todos los estados. Uno de los mejores ejercicios que yo vi a principios de este siglo fue el de Venezuela. Y ese ejercicio constitucional no se ha movido ni un ápice, el diseño. La de aquí de Derecho Humano, la reforma constitucional, ¿de qué año es? De 2011 y es 2011, magnífica, ¿verdad? es magnífica. Y te permite el control. Sí, Santiago no, Krill fue el impulsor principal, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, fueron pues de todos los partidos, pero sí, el Senado, digamos que una vitalidad fuerte de esa reforma vino del Senado, de los grupos parlamentarios en el Senado. Diputados empujó la iniciativa y luego yo creo que
La redondeó muy bien el Senado. Muy interesante esto que dices, pues son valores que van avanzando. Hay otros instrumentos de hemisféricos que generan mucho problema, entre otros la Carta Democrática, que sigue generando incluso Sí. interpretaciones de Sí. cómo se van a meter en mi forma de organizar. Pero te pregunto, porque va avanzando el tiempo y te queremos exprimir, en la paleta de la comisión que tienen, decías, pueden hacer informes completos que son cuasi vinculantes, veo que pueden también dictar medidas cautelares, Es correcto. veo que emiten comunicados, por ejemplo, le piden a un país, oiga, sea serio en el envío de ternas para la Suprema Corte, elija los perfiles que hacen falta, en fin, parte de lo que hacen. En tu caja de herramientas que tienes, ¿qué tiene la comisión? Pues está esto, ¿no? Lo que acaba de decir muy bien. Y yo Pero creo que... explícalo tú mejor, porque yo no Sí, veo. bueno, es decir, conocer los casos de gente que estima que violaron sus derechos Y de eso largo tú emites plazo, un informe. un informe de fondo o se manda el caso ante la Corte. Ante la Interamericana. Corte. Los comisionados y comisionadas emitimos informe de fondo o lo mandamos a la Corte. Ahí te detengo. ¿Puede haber soluciones amistosas si el Estado dice, admito lo que dice la comisión, pido disculpas o hago lo procedente? En todo el trámite, de la admisión hasta el informe de fondo o remisión a la Corte Interamericana, hay la posibilidad de ir articulando una solución amistosa. Y eso es muy importante y también se va avanzando muy bien. Y luego, en ese Y terreno... como cultura institucional se Claro. privilegia eso. Sí, claro, desde luego, se Antes privilegia. que llegara. Sí, claro. Es una cosa muy importante. Y luego están las llamadas medidas cautelares, que son cuando hay una situación grave y urgente de alguna persona o grupo de personas que estén violándose reiteradamente sus derechos y que pueda empeorar la situación. ¿Y esas son también sistema cuasi carcelario. vinculantes? Sí. O sea, sí. solo la autoridad. Solo la autoridad, pero... Absténgase de hacer esto. Claro, pero son cuasi vinculantes porque la Corte Interamericana tiene las suyas, que se llaman medidas provisionales. Ella es corte esa, ¿no? Esas sí esas son vinculantes. Entonces, pues es ir estableciendo, por ejemplo, tenemos un montón de medidas cautelares para defensoras y defensores en toda la región, en ¿Y las Colombia opiniones mismo, en El Salvador. o señalamientos, por ejemplo, eso de sea serio en la integración de sus ternas? No, yo lo estoy diciendo de una manera Sí, muy... pero es un comunicado sí, que son emitieron. comunicados que emitimos con base en la competencia que tenemos de supervisión, ¿no? Y entonces cuando se ven situaciones complicadas, se emiten comunicados en designación de autoridades, en avanzar. Por ejemplo, acabamos de emitir un comunicado, yo creo que es de los más duros dentro del periodo que yo he estado, para el cese del empleo del Ministerio Público en Guatemala para perseguir al El del presidente fiscal, electo y a la claro, vicepresidenta Arévalo. electa y a los opositores y crean un clima político adverso a una transición pacífica en el ejercicio del poder. Y eso es un Estimamos que- comunicado como una excitativa. Sí, es una excitativa dura, digamos, porque depende del tono, pero aquí le dijimos al Ministerio Público de Guatemala que cese. Ya. La- ¿Hay la otra indagatoria. herramienta que tengan? ¿O esas fundamentalmente? Esas fundamentalmente, Esas son ¿no? las- Ahora, claro, tenemos visitas, nosotros estamos pidiendo al Salvador ahora, tuvimos una audiencia fuerte con las autoridades del Salvador. El Salvador tiene una mirada comedida a la comisión, mirada discursiva comedida, pero le estamos pidiendo una visita de trabajo a las cárceles, porque estamos encontrando, pues como sabemos, toda una situación muy complicada en las cárceles. En El Salvador nos dicen que no, ¿verdad? Que no los aceptan. Que no nos dicen que no nos aceptan, pero no nos dicen cuándo nos vamos a poder obsequiar la visita. Pero entonces en ese sistema está toda esta mirada. Ahora, yo hablaba nada más para cerrar un poco, yo hablaba del rezago procesal y de los mecanismos de seguimiento. Y tenemos dos cosas pendientes en la comisión que hay que atender. Mira, una primera que a veces no se está advirtiendo mucho, pero el tema de interpretación de los derechos humanos, la interpretación de lo que significa la jurisprudencia de evolución, tiene mucho peso ahora y es un momento crucial porque hay estados, grupos, organizaciones con mucho dinero que quieren incidir en retrotraer los efectos de la jurisprudencia interamericana a las bases de temporalidad que tenían en los 60. Esta mirada que tiene la Corte Interamericana originalista, que le permitió dar marcha atrás al tema de la interrupción legal del embarazo después de Roe versus Wade, está replicada en muchos foros. Mira. Por ejemplo, hay estados que no quieren ratificar el tratado sobre intolerancia y discriminación porque dicen que ese tratado lesiona la libertad de expresión.
Entonces, bueno, hay una jurisprudencia muy amplia que la libertad de expresión tiene un límite en el discurso de odio. Tenemos que ir avanzando eso, porque si no, no, la interpretación es muy importante ahora, pero muy importante, ¿no? No es un tema menor y no es un tema de estos que está en la voz pública, digamos, pero es un tema muy importante. Y creo que el otro es, hay que crear una relatoría de fortalecimiento institucional y democrático. Es decir, los derechos humanos tienen que hacerse valer en democracias que no se agotan en el proceso electoral, sino tienen que hacerse valer en fortalecimiento institucional. Ya. Independencia judicial, órganos autónomos, equilibrio entre poderes, controles de poderes. Eso tenemos que ponerlo porque la región está siendo complicado, ¿no? Tensa en ese tema. Sí. Una pregunta Ejecutivos muy poderosos. comparativa del lugar que ocupa México, en tu opinión, en relación a los principales países de América Latina. Es decir, en el tema de la interiorización institucional de los derechos humanos, porque doy dos antecedentes para ilustrar cómo ha cambiado México. El 2 de octubre de 1960, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, del 68 hubo un acto en Bellas Artes organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se habló de derechos humanos, pero no se dijo una palabra del movimiento o del 2 de octubre. Ese era México, el tema no existía. Era propio del imperialismo yanqui o en fin. El primer acto de gobierno de Vicente Fox fue aceptar que se instalara en México la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Es decir, sí hemos avanzado en ese sentido. ¿Tú cómo ves a México desde la Comisión Interamericana? Sé que es muy difícil, pero vamos, estamos en México. Sé que es muy difícil, pero te lo pregunto de todas maneras. Hay que conectar y ubicar. Para que no estemos, para que el auditorio sienta, claro, sí, tenga claro. una perspectiva. Es muy importante. Mira, yo pienso que en el tema de los diseños institucionales, en el tema de la voz pública en favor de los derechos, en el tema de la reforma constitucional, en el tema de hacerlo algo como cotidiano, yo creo que es de los países que van más adelantados, pero muchos van así, ¿no? Ahora, el tema es si eso se traduce en cumplimiento eficaz, porque la voz pública ya está, la reforma constitucional ya está, el trabajo a partir de operadores de justicia es enorme, yo creo que es de los poderes judiciales más solventes, de verdad, mexicano, colombiano, etcétera. En tasar estándares y protocolos, ya estamos. Pero en los temas del cumplimiento, cuando se quiere opacidad, pues es complicado. Ya. Oye, costó mucho en este país incorporar el concepto de derechos humanos, la idea, pues decían que era una invención extraña, que aquí hablábamos de garantías, todo lo demás, sí. Pero finalmente ha avanzado. Y sigue habiendo en los cuerpos de seguridad, te dejo México porque entiendo que tienes ahí ese impedimento, pero en América Latina en general, tú hablas de El Salvador, esta idea de que los derechos humanos son un impedimento para ser eficaces en materia de seguridad pública. Sí. Esta idea de la contradicción de decir, oiga, pues ¿quieren que sea eficaz o quieren que respete derechos humanos? Como si hubiese una incompatibilidad. Esa aberración sigue viva en América Latina, en las Américas. Sí, porque Estados Unidos también la tenía, ¿no? Con el acta patriótica. Y mira, ahora con lo de Milei, yo he escuchado que mucha gente me dice, es que qué bueno que ganó, o sea, gente que tiene pues clase media, media ilustrada, que tienen, digamos, contactos en Argentina y se nos están encantados porque ya tanto social, tantos derechos humanos, pero pues la inflación a tope, este es un problema, ¿no? Entonces, claro, hay una percepción a un destorbo. Y en temas de seguridad hay una percepción de estorbo. En Ecuador, decir, ¿cuál fue el discurso del hoy ganador Novoa? Sí, claro. Hay que aprender de Bukele, ¿no? Sí. Y entonces nos está costando mucho, por eso vuelvo al tema del fortalecimiento institucional. Nos está costando mucho trabajo entender que la ruta de la seguridad ciudadana no pasa por bajar el nivel de protección de los derechos humanos de las personas. Pues pasa por un eje que hemos construido y que luego convenientemente olvidamos. Transparencia,
rendición de Es un cuentas, dilema combate a la corrupción. bastardo, ¿no? Es decir, Sí. como tengo que respetar los derechos humanos, Sí, no puedo ser eficaz. Claro, no puedo ser eficaz, pero entonces tú tienes este eje de rendición de cuentas, todo lo que hizo Guatemala con el CISEG y todo, o sea, estas experiencias que tendríamos que rescatar, fiscalías verdaderamente autónomas, transparencia. Comisiones de derechos humanos no capturadas. Comisiones de derechos humanos absolutamente independientes y además funcionales en territorio, por ejemplo, no sé, yo decía, bueno, esto de las comisiones de derechos humanos, ¿por dónde está? Y hay países que tienen una red de defensa de derechos humanos en territorio brutal. Hay regiones, por ejemplo, vuelvo al tema de Ecuador, Colombia. En Colombia, autoridades del Estado que no pueden poner un pie por el tema de todavía de la insurgencia y cosas que quedan ahí. Eh, Y el defensor del pueblo con toda su red entra. Qué bonito nombre, ¿no? Defensor del pueblo. Es que es el genuino, Aquí ¿no? le llamamos Comisión de Derechos Humanos, ¿no? El defensor del pueblo a mí me Ombudsman es defensor del pueblo, ¿no? Sí, está genial. Entonces, claro, el tema pasa por otro lado, pero lo más redituable políticamente, pues es echarle la culpa a los derechos humanos. Los criminales no tienen derechos, eso lo hemos oído en todos lados, ¿no? Y no lo dices tú, pero lo recuerdo una anécdota que ilustra muy bien. La mayoría de la gente menosprecia los derechos humanos hasta que son víctimas de abusos. En ese momento sí se dan cuenta de la importancia de los derechos humanos. Uno de los ejemplos más claros fue la familia Salinas de Gortari. Carlos Salinas inaugura el penal del Altiplano, Almoloya, más conocido como Almoloya. Cuando detienen a su hermano Raúl, lo encarcelan, lo meten a la cárcel ahí. Y recuerdo que yo en un programa de Primer Plano dije, a Raúl le violan sus derechos humanos porque Almoloya fue creada con un régimen que viola los derechos humanos. Y él me busca, por cierto, hablaba por teléfono desde Almoloya como si fuera su oficina. Es otra historia. Pero conversando me dijo, ay, si es necesario que el movimiento de derechos humanos me proteja. Le dije, sí, ustedes solo piensan en los derechos humanos cuando están en la cárcel o son víctimas. Ojalá y entienda el auditorio la importancia de los derechos humanos, porque ojalá y nunca se conviertan en víctimas y entonces se van a dar cuenta de para qué sirven los derechos humanos y las comisiones y las instituciones y en fin. Y fíjate que además es una disciplina y una manera de entender la democracia y entender el desarrollo de un Estado, de un país, que se ha ido sofisticando. Es decir, el tema de los derechos humanos tiene años construyendo protocolos de actuación frente a personas privadas de libertad, medidas carcelarias, frente a situaciones de desastre natural. O sea, es decir, cómo atender derechos humanos, los sistemas regionales, el sistema universal, en la Comisión Interamericana, son décadas de construcción de buenas prácticas. Entonces, sí son 60 años, ¿no? Oye, preguntarte, cuando hablamos de derechos humanos, ¿se remiten hacia la concepción clásica, restringida, de que no te torturen, respeten tu integridad? ¿O se van ampliando derechos? Y te pido una reflexión sobre el particular. Por ejemplo, libertad de expresión. Hay un relator en el sistema interamericano también que lleva ese tema. ¿Cómo está vinculado con ustedes y cómo llevan el asunto de decir homicidios o asesinatos de periodistas? En fin, ¿cómo se vincula la comisión con este tema? Bueno, que tiene gran presencia, particularmente en México en estos tiempos. Claro, ¿no? es muy importante. Los derechos, nada más para contestar la primera parte, se han ido sofisticando y también ya tenemos tratados en un montón de temáticas, ¿no? Pero ustedes, la ventanilla admite todo eso. Admite todo eso. Y hay digamos, la comisión lo que tiene es una ruta que quiere priorizar temas de violaciones graves a derechos humanos, seguimos viendo desaparición, pero temas de libertades. Hay una relatoría para libertad de expresión que actúa de manera autónoma, pero en coordinación con nosotros. Sí. Esa le reporta a la Asamblea de... Sí, directamente, a nosotros directamente, pero la actuación no es relatoría del Pleno, sino es una relatoría especial, se le llama. Y hay una relatoría otra especial que es para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los famosos de ESCAS también tienen una relatoría de hace 6 años para acá.
Y esa va haciendo informes, tiene autonomía, consigue financiamiento, se involucra en causas, nos acompaña en peticiones y casos. Pero eso va respondiendo también a esto que dices. Son solo esas dos. Son solo esas dos como relatorías especiales. Luego las y los comisionados tenemos relatorías temáticas que también se han ido sofisticando. Yo tengo ahora personas defensores y operadores de justicia, que es una relatoría. Y tengo un tema complejísimo ahora que es movilidad humana, personas migrantes. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El tema, ¿no? El tema. Y pues esta mirada de la comisión a través de las relatorías, pues cruza todos estos derechos y cruza pues lo que se llama nuevos derechos, ¿no? Pues todos los derechos sociales, que creo que la comisión y la corte han hecho un trabajo muy solvente en la última década, tal cual 13 al 23, en ampliar justiciabilidad. ¿Incluido el acceso a la información? Sí, claro. Mira, Sí, claro. el derecho a la información. Sí, claro. Y la Relatoría de Libertad de Expresión ve temas de protesta social, ve temas de institucionalizar de órganos garantes de la información, ve información pública, ve transparencia, ve libertad de expresión propiamente, ¿no? Si es un abanico muy amplio, nos estamos metiendo, por ejemplo, ahora a dos temas que sí tenemos que apurar el paso: cambio climático, que eso viene mucho del Caribe, pero ya va una opinión consultiva de la Corte Interamericana, e inteligencia artificial. Inteligencia. Y derechos humanos. Movilidad humana. La comisión está en Washington. ¿Cómo abordan el asunto de Estados Unidos, si es que lo abordan? Sí, está abordando. Estamos tratando de hacer todo un mapeo, digamos, de problemática, y se han presentado informes, casos en regiones muy complicadas y regiones además donde varios países confluyen. Digo, un ejemplo es Panamá y Colombia, el Darién, ¿no? Que es una cosa tremenda el paso hacia acá. ¿No? Y otra cosa es trabajar con Estados Unidos el tema de la contención. Se ha venido haciendo un trabajo en una causa que es muy compleja y que puede causar pues todavía mayores problemas, pero la comisión tiene que estar en eso. Por supuesto. Comisionado, ha sido un privilegio recibirte allá, y la verdad es que es un reconocimiento al país en general. Lo recibimos, tu nombramiento, por la relevancia que tiene. Estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, Leonardo. Gracias, José Luis. Gracias. Mucha suerte y éxito. Gracias. Y nos vemos aquí la semana próxima en un diálogo más de justicia y seguridad.